Y vamos a contar una historia de la cual se ha hablado poco en el Perú y creo que es muy importante conocer. En el año 2000, cuando caía el régimen de Alberto Fujimori, le robó al Estado peruano 15 millones de dólares para entregárselos a Vladimiro Montesinos. Posteriormente me refiero a más de 40 días después, restituyó el dinero. El cuento que han contado los fujimoristas era que era el mismo dinero que Montesinos nunca logró llevarse. Lo cierto es que Fujimori lo robó y se lo entregó. Y lo cierto es que lo restituyó. Lo increíble de esta historia es que el dinero que fue restituido no es el mismo que se robó. ¿De dónde repuso Alberto Fujimori 15 millones de dólares que le robó al Estado peruano? Esas preguntas no pudieron ser esclarecidas en ningún proceso, porque Alberto Fujimori se allanó a los cargos y fue sentenciado y condenado por estos, pero nunca pudo explicarse de dónde procedió el dinero restituido. Daniel Llovera ha caminado bastante para encontrar algunas claves y esta noche les presentamos sus resultados. Adelante con la nota. El 13 de julio del año 2009, al inicio del juicio por el caso del pago de la millonaria CTS a su ex asesor Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori ya no exclamó "soy inocente" como al inicio del proceso por el caso La Cantuta Barrios Altos. En esa oportunidad, el expresidente más bien aceptó los hechos ocurridos en la agonía de su gobierno, cuando tuvo que desviar 15 millones de dólares de los fondos del sector defensa para dárselos a Montesinos como compensación, momentos antes de que éste huyera del país. Señor, expreso conformidad limitada o relativa con la acusación y la pretensión alternativa de la parte civil. Solamente acepto los hechos, no acepto la responsabilidad penal, la pena ni la reparación civil. Los fundamentos de la conformidad lo presentará mi defensa. Declaro estar debidamente instruido sobre el proceso de conformidad del acusado. La decisión de Fujimori y de su defensa permitió una rápida culminación del caso, pero impidió que el país conozca al detalle documentación clave y testimonios de los protagonistas de esta historia de corrupción. Cuando expuso su acusación, el fiscal Avelino Guillén no solo reconstruyó la forma en que se gestó el desvío ilegal de los 15 millones de dólares, además planteó lo que es tal vez la gran interrogante hasta hoy irresuelta. ¿De dónde sacó Fujimori los 15 millones con los que un mes y medio después del obsequio a su ex asesor quiso tapar el forado ocasionado al fisco para borrar las huellas que había dejado la primera operación? Fujimori y su abogado defendieron durante el juicio la tesis de que se trataba del mismo dinero y que este había sido repuesto y el daño al país reparado. Lo cierto y lo concreto es que el único cuestionamiento que se hace a la restitución del dinero es que no se trata del mismo dinero, que se trata de distintos billetes. No se habla que el origen del dinero es ilícito. El deudor no debe cosas, sino un valor económico. 10 soles me diste, 10 soles te devuelvo. No es que yo te lo di en billete y tú me lo quieres devolver en monedas. Incumplimiento de la obligación, porque yo te di un billete de 10 soles y tú me has dado 10 monedas de un sol. ¿Puede ser traída a la Corte Suprema un argumento de esas características? El dinero que regresó al Ministerio de Defensa, no fue el mismo que fue entregado al expresidente Fujimori. Primero, no fue el mismo, no solo en denominación, sino que procedían de partidas distintas, ¿no es cierto? Entonces, no se puede decir de que aquí no ha habido perjuicio. Si ha habido perjuicio, pues... Se determinó que son otros billetes, es distintos, inclusive de otra denominación. Y es por eso que la Corte Suprema, la Sala Penal Especial presidida por el doctor San Martín, en un párrafo de la sentencia, disponen que se remitan copias
para que el Ministerio Público investigue el origen de esos otros 15 millones. La sala determina que se tratan de una suma distinta a la que primigeniamente recibió el señor Montesinos el 22 de septiembre del 2000 en las instalaciones del CIN. En efecto, el día que el expresidente fue condenado por este caso, 20 de abril del 2009, la Sala de San Martín dispuso investigar ese aspecto. Y así se hizo. Una fiscalía anticorrupción recuperó el expediente que contiene documentos que nunca fueron expuestos en el juicio. Y hoy está a punto de concluir sus indagaciones preliminares con elementos de revelador contenido que apuntan nada menos que al ex embajador en Japón, hombre de confianza y cuñadísimo del ex jefe de Estado, Víctor Aritomi Shinto. Aparentemente hay una visita exprofesa que tiene que ver con esta misión, ¿no?, de cerrar esa brecha. Víctor Aritomi ingresó al país 3 días antes de aquella no explicada devolución y se fue el mismo día que Fujimori huyó del Perú para después renunciar por fax. Esos detalles los daremos después. Antes, valdría repasar cómo se gestó la salida del presupuesto del sector defensa de $15 millones o 52,5 millones de soles al cambio de esa época y su posterior entrega al DOC. El 14 de septiembre del año 2000 se emitió el primer Vladivideo Curi-Montesinos y el gobierno de Fujimori empezó a resquebrajarse a gran velocidad. Lejos de despedir a su asesor, según ha relatado este mismo ante la justicia, Fujimori siguió reuniéndose con él para evaluar la situación. El 20 de julio del 2001, Montesinos declaró que después de ese Vladivideo, el día 16 de septiembre me reuní con el expresidente Fujimori antes de que éste diera su mensaje a la nación. Esta reunión fue en Palacio de Gobierno entre las 5 y 6 de la tarde porque el mensaje fue a las 8 de la noche. Revisamos el texto del mensaje donde él acortaba su periodo presidencial a 1 año y desactivaba el CIN, y luego tratamos el tema de los 15 millones. Pero en su testimonial, Montesinos hizo estas precisiones sobre el destino de los millones. El concepto era hacer un repliegue para prepararse para que el presidente pudiera candidatear en las elecciones del año 2006, por lo que necesitaba por última vez incrementar el denominado fondo de contingencia en Europa, porque si no, íbamos a quedarnos cortos. Según Montesinos, Fujimori le dijo: usted se va al extranjero y después del 28 de julio del 2001, yo también, y luego nos juntamos para planificar el 2006, y es por ese motivo que él personalmente hizo gestiones ante la OEA y Estados Unidos para conseguir mi asilo en Panamá. Esto último resultó tal cual. El propio colaborador del expresidente Carlos Raffo participó en el viaje y filmó las gestiones de Fujimori para buscarle asilo al ex asesor. Estas son las imágenes grabadas por el propio Raffo. Pero, ¿cómo sacarían el dinero del fisco? Montesinos responde ante la justicia. Fue allí que el expresidente sugiere que la cubierta a utilizar para la salida de estos fondos sería la de asignarse fondos a un supuesto Plan Colombia. Se trataba de hacer una desviación de fondos del Ministerio de Economía al Ministerio de Defensa, supuestamente para implementar el denominado Plan Colombia, y que esta sería la cubierta o fachada de los fondos en papeles. Y así fue. Y en la operación participaron, además de Fujimori, el exministro de Economía Carlos Boloña, el ex viceministro de Hacienda Alfredo Jalili, el exministro de Defensa Carlos Bergamino, el ex jefe de la OGA de Defensa general Luis Muente Schwartz, entre otros. ¿Cómo lo hicieron? Crearon un decreto secreto para darle sustento a la salida de los fondos. El señor Fujimori se encargó de sacar las firmas de los ministros, se encargó inclusive de tramitar personalmente este decreto de urgencia, lo llevó donde su secretario, el señor Camilla Teruya, para que lo numere, esperó que lo numere y luego se lo llevó. Y después lo remitió firmado y numerado al señor Carlos Boloña, ministro de Economía, con la finalidad de que se ejecute lo que se ordenaba en el decreto de urgencia 081 del año 2000. El trámite es el siguiente: ministro de Economía, viceministro de Economía, Dirección General de Tesoro Público y
la Oficina General de Administración del Ministerio de Defensa. Quinto nivel, el señor general Aníbal Muente expidió un cheque para la compra de 15 millones de dólares al Banco La Nación. Este cheque va donde el señor Manuel de Priego Palomino, gerente general del Banco La Nación, quien vendió los 15 millones de dólares al señor Aníbal Muente Chuar, quien en la noche del 22 de septiembre del año 2000 concurrió a la bóveda del Banco La Nación y recabó los 15 millones de dólares. Con su chofer Orlando Juan se dirigieron al Servicio de Inteligencia Nacional, entregaron los 15 millones de dólares al señor Vladimiro Montesinos Torres. Montesinos declaró el 11 y el 20 de julio del año 2001 que apenas recibió el dinero, se lo entregó a James Stone y a Sui Sudit, dos fabricantes de armas israelíes con quienes había hecho millonarios negocios en los 90. Ambos sacaron el dinero del país con destino a la cuenta del DOC en Suiza. Si mal no recuerdo, ellos lo llevaron primero al Bank of New York y de ahí hicieron una transferencia a las cuentas que habían abierto y manejaban a nombre de Vladimiro Montesinos y que fueron finalmente incautadas por la justicia suiza. Pero Montesinos no es el único que ha sostenido que el dinero sí salió del país. Cuando se entregaron a la justicia y se sometieron a procesos de colaboración eficaz, los comerciantes de armas Stone y Sudit confirmaron en sus expedientes, por separado y en tiempos distintos, que se llevaron la plata en efectivo. Es decir, punto número 1, esos 15 millones de dólares no se quedaron en el SIN ni en ningún punto del país. Esos 15 millones fueron a parar a alguna cuenta en el exterior. Por si acaso, las declaraciones en letras amarillas que aparecen de Vladimiro Montesinos nunca se han hecho públicas. Esta es la primera vez que se hacen públicas y que él reconoce que lo que tenía en Europa era un fondo de contingencia para las elecciones del año 2006. Pero hay más. Daniel Llovera continúa su presentación de este caso. Adelante. Durante el juicio por los 15 millones de dólares entregados a Vladimiro Montesinos, la defensa de Alberto Fujimori no solo sostuvo que devolvió ese dinero al fisco peruano 41 días después, el 3 de noviembre del año 2000. En esa ocasión, el expresidente sorprendió al país con una tesis fabulesca para explicar por qué le dio en efectivo tamaña suma de dinero. Que luego de la emisión del primer Vladivideo, su asesor planificaba un golpe de Estado y que por ello era imprescindible negociar con él, entregándole para tal efecto una suma millonaria. Lo curioso es que al supuesto golpista, Fujimori le buscaba asilo ante la OEA. Luego Fujimori dijo que cuando Montesinos regresó de Panamá el 23 de octubre del 2000, él mismo inició la recordada supuesta operación de persecución y búsqueda al exasesor. El 26 de octubre, según Fujimori, pudo encontrar en las instalaciones del SIN el dinero que le había dado al DOC el día 22 de septiembre. Después de la medianoche, fuimos al servicio de inteligencia, donde luego de horas de intensa búsqueda, se logró recuperar 15 millones de dólares. Con el dinero ya recuperado, lo único que me interesó fue efectuar la restitución, para lo que cito al ministro de Economía, Carlos Boloña, al ministro de Defensa, Carlos Bergamino, y al señor Jailili, para que iniciaran el proceso respectivo de manera inmediata. Según Fujimori, si supuestamente encontró el dinero el 26 de octubre, ¿por qué esperó hasta el 3 de noviembre para citar a Palacio al general Carlos Bergamino, ministro de Defensa, y en presencia de Carlos Boloña, Alfredo Jalilí y su cuñado Víctor Aritomi, entregarle el dinero supuestamente hallado en el SIN? Fujimori no solo no respondió por ello en el juicio del año 2009, tampoco lo ha hecho ante la segunda Fiscalía Anticorrupción a cargo del fiscal Elmer Chirre Castillo, que actualmente indaga la procedencia de los segundos 15 millones y que a inicios de este año lo notificó para que brinde su testimonio, pero su abogada Gladys Vallejo Santamaría del estudio Sousa y Nakazaki comunicó con este escrito su decisión de no participar en la diligencia y pidió la suspensión de la misma, aduciendo que esta investigación
no había sido objeto de la sentencia de extradición emitida por la Corte Suprema chilena. Es un hecho derivado de la investigación primigenia que fue por peculado por apropiación a favor de un tercero que fue Vladimiro Montesinos Torres. Yo creo que la Fiscalía tiene legitimidad para investigar. ¿Para interrogar al señor Fujimori? Pero por supuesto, ¿no? Tiene que convocarlo. En virtud al derecho de defensa que le asiste, es una diligencia fundamental y trascendental. No obstante, hay diligencias que la Fiscalía sí ha podido efectuar, obteniendo nuevas pistas y evidencias sobre el origen de los fondos. Según ha declarado el ministro de Hacienda, Alfredo Jalilí, la noche del 2 de noviembre del 2000, cuando llegó junto a Carlos Boloña a Palacio de Gobierno, había un ambiente de mudanza, con maletas y cosas desordenadas y cajas. Según le dijo Jalilí a la Fiscalía el 9 de marzo de este año, el presidente no les dio ninguna explicación. Boloña, por su parte, dijo el 13 de abril último, el presidente nunca mencionó de dónde salieron esos fondos. ¿Por qué el expresidente no les contó aquella historia del hallazgo del dinero en el zinc? En el ambiente también se encontraba el cuñado de Fujimori, Víctor Aritomi. La Fiscalía le ha prestado atención a este detalle porque, tal como consta en su reporte migratorio, el entonces embajador del Japón ingresó al país el sábado 28 de octubre del año 2000, 4 días antes de la entrega del dinero, y se fue definitivamente el lunes 13 de noviembre, todo indica, junto con Fujimori, quien luego huyó al Japón. La Fiscalía Anticorrupción le ha pedido a la Cancillería que le remita información sobre las valijas diplomáticas que ingresaron en esas fechas, pero se desconoce si el pedido ya ha sido atendido. No es descabellado pensar que el dinero que regresó sea precisamente de esa fuente, ¿no? Y que sea finalmente dinero del que el señor Fujimori tenía perfecta cuenta. No es descabellado pensar eso, ¿no? Aparentemente hay una visita exprofesa que tiene que ver con esta misión, ¿no?, de cerrar esa brecha. Es una hipótesis que no se debe descartar. No se olvide usted que el señor Aritomi era embajador en esa fecha y tenía pues valija diplomática, ¿no? Habría que... Además, creo que el señor Aritomi, si mal no recuerdo, corríjame, creo que acompañó al señor Fujimori cuando salió del país, ¿no? El general Bergamino se llevó las maletas con el dinero a su casa. Al día siguiente llegó a esta vivienda el general Muente Schwartz y su ayudante, pero no se llevó las más de 10 maletas de dinero al Banco de la Nación, sino a la empresa de resguardo de bienes Prosegur, y así lo indica esta boleta de recepción del dinero de esta compañía. Todo este tránsito ya es de por sí absolutamente irregular. Tendría que haber ido directamente al Banco de la Nación y esto no ocurre así. Hay todo un tránsito que da cuenta de que efectivamente en algún momento alguien entregó ese dinero, alguien llevó ese dinero que pudo ser trasladado de una persona a otra, ¿no? Y que además se entrega de modo absolutamente informal, en maletas, en billetes de denominación menor. Nada de lo que ocurrió después fue regular o normal. Según ha dicho el subgerente comercial de Prosegur, Juan Carlos Houghton Sáenz, ese movimiento no era usual. Además dijo que los billetes eran nuevos, que vinieron como de importación, es decir, de fuera del país, y que no podía ser dinero del Banco de la Nación. Esto último queda acreditado con este documento suscrito por el director general de Endeudamiento y Tesoro Público, Carlos Linares Peñalosa. Este funcionario le dijo el 4 de julio pasado al fiscal anticorrupción Chirre que en los días previos y posteriores a la entrega de los fondos, su oficina no emitió ninguna orden de pago por $15 millones en mayor cantidad a ninguna cuenta de alguna institución o entidad pública. Además, como ya se ha dicho, los billetes del 22 de septiembre y los del 2 de noviembre del 2000 eran de distinta denominación. Si es que el señor Aritomi ha sido, como lo han sostenido distintas personas en distintos procesos, además receptor de dinero, cabría perfectamente la posibilidad de que parte de ese dinero haya sido entregado para cubrir esa brecha, ¿no?
Entonces, si los 15 millones recibidos por Montesinos fueron sacados del país, si los billetes son distintos, y si el dinero que, entre comillas, devolvió Fujimori no provino del Tesoro Público, ¿quién se lo llevó al expresidente a Palacio de Gobierno? Aparentemente hay una visita exprofesa que tiene que ver con esta misión, ¿no?, de cerrar esa brecha. A organizar la fuga o a cerrar, a cerrar las puertas de Palacio e irse, digamos, tratando de cerrar las últimas brechas, ¿no? Respecto al señor Aritomi, no existe ningún impedimento de carácter legal. Él puede ser investigado y yo creo que es una de las pistas que corresponde evaluar por parte del Ministerio Público y donde creo que se tiene que incorporar a esta investigación el Procurador Anticorrupción. Eso es algo que yo pongo el acento y lo debe hacer cuanto antes, ¿no? El 13 de julio pasado, la Fiscalía Anticorrupción declaró compleja esta investigación. Si bien aún no se llega a identificar la fuente original del dinero, es innegable que se ha avanzado en descartar las procedencias que durante años no fueron más que especulaciones, y las posibilidades se han cerrado prácticamente al punto de concentrarse casi exclusivamente en Víctor Aritomi. Si el fiscal decide pasar a la etapa de investigación preparatoria, tal vez estemos ante la posibilidad de acabar con aquel mito de que Montesinos se olvidó de su dinero y lo dejó tirado en el zinc en la urgencia de huir del país. Eso parecería más bien un cuento chino. Reitero, las declaraciones de Montesinos, en este caso, se publican por primera vez en el país. Él señala que Alberto Fujimori le entregó 15 millones de dólares para ser depositados en su fondo, entre comillas, de contingencia en Suiza, y que así lo hizo, entregándole el dinero a 2 traficantes de armas que luego corroboran esta versión en su colaboración eficaz de manera separada y dicen que efectivamente giraron el dinero al exterior. Es decir, los 15 millones de dólares que Alberto Fujimori robó al Estado peruano salieron del Perú hacia afuera, pero luego él restituye este dinero. La pregunta es ¿de dónde sacó los 15 millones de dólares, que no son poca plata, 10 maletas llenas de dólares en efectivo? ¿De dónde lo sacó? La presencia de Víctor Aritomi está acá en el movimiento migratorio. Entra el 28 de octubre en un vuelo de LAN Chile y se va el 13 de noviembre del 2000 en un vuelo particular, dice el movimiento migratorio. Él no tiene avión particular, se fue en el avión presidencial con Alberto Fujimori después de haber dejado el dinero acá. Si Víctor Aritomi trajo 15 millones de dólares del Japón, es porque en el Japón puede haber más dinero. Eso es lo que a todos nos queda la duda. Pero el señor Aritomi jamás regresó al Perú, ni va a regresar, porque siendo japonés no es extraditable. Y seguirá ahí mientras que la Fiscalía siga haciendo la investigación. Todo lo que hemos señalado está en el expediente que, como hemos dicho, se han empeñado en que no se conozca. No hubo juicio oral sobre esta materia. El presidente reconoció las culpas, reconoció los hechos, pero no la culpa, y se le sentenció. En este caso, a 7 años de condena por peculado. Y eso fue todo. Mucha gente dice que Alberto Fujimori no robó. En este caso, robó y está clarísimo. Sacó 15 millones de dólares y se los entregó a Vladimiro Montesinos. Restituir un bien después de robarlo no implica que no hayas robado, como sostiene el señor Nakazaki en su defensa. Y lo más interesante es saber de dónde restituyó los 15 millones, porque tanto Vladimiro Montesinos como sus socios traficantes de armas, los 3 coinciden en que el dinero salió del exterior. Y eso puede ser fácilmente verificable en las cuentas en Suiza que se le congelaron posteriormente a Vladimiro Montesinos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más. Esta noche está con nosotros el doctor Luis Pérez Guadalupe en el ojo de la tormenta. José Luis Pérez Guadalupe después de la pausa.